Buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos aquí a estas charlas en pantuflas, charlas distendidas, charlas que se van extendiendo tanto como la cuarentena. Hoy vamos a hablar con un grande, con una persona muy interesante que de hecho era casi inclasificable por suerte, de hecho quedó físico y artista. Pero bueno, esa necesidad de la clasificación. A ver, no me ve en vivo. Vamos a mandarle. Zum, 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 mientras saludamos a todos. Muy bien, a ver si está Alberto Rojo por ahí. Muy bien, mientras se van sumando, ya saben, tienen ahí el avioncito de papel para compartir. Gracias, Ani. Feliz día también para todos los lectores. Por ahí andaba Editorial Ateneo promoviendo la lectura. A ver, a ver. A ver, le voy a escribir al WhatsApp. Ya vengo, voy a hacer mi sonrisa pertinente. Mientras tanto, aquí estoy. Bueno, ¿cómo andan pasando el día del lector? ¿Qué están leyendo de nuevo? ¿Qué empezaste, Pili? Mientras voy para atrás, a ver si pasó por allí Alberto. No, aún no lo veo. Saludos hacia Mendoza. Para un sticker que des, mirá, no quiero ni saberlo. Hola NASA. Aquí está. Vamos a transmitir. Mientras ahora sí acomodamos todo. ¿Cómo Hola, va? ¿qué tal? ¿Todo en ¿Cómo orden? anda? Sí, sí, sí. Para que me agarro el café. Un Pero por segundito. favor, Sí, sí. acá también, con la taza por lo menos. Sí, 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 sí. ¿Cómo va? Bien, salud. Salud. Muchas gracias por invitarme. Te escucho No, muy a menudo. sí, por eso, te pedimos disculpas No. por Bueno, molestarte frecuentemente, pero siempre es súper interesante hablar con vos. qué bueno. Y primero que nada, bueno, felicitaciones, feliz día del lector Gracias, gracias. en este caso. Y empezar, si bien siempre se habla de lo difícil que es encasillarte, y tal vez por qué habría que encasillarse, pero un Ujú. poco, sobre todo los periodistas buscamos eso, más allá de si es inherente o no al ser humano. Y un poco sí, ¿no? Claro, ¿cómo empieza tu vínculo con la lectura? Bueno, muy temprano. Yo soy hijo Tu vínculo de... consciente, me refiero. Viste que uno siempre más o menos por ahí los padres le leen un cuento, pero el vínculo consciente de la lectura. Mira, eh, vos me decís el vínculo consciente con la lectura. Yo lo que me acuerdo, lo primero que me acuerdo es Sí, Robinson Crusoe leído por mi viejo, que debe haber sido está bien. 6 años, porque yo después a los 7 escribí un cuento para la revista de de mi escuela, que lo había tomado de partes de la lectura de Robinson Crusoe de mi viejo, y yo debe tener entre 5 y 6, antes de 7, porque y ya empecé a leer, mis padres aplicaron conmigo la técnica de la manguera del bombero, digamos. Me tiraban todo lo que yo pudiese recibir. Mi papá era filósofo y mi mamá era educadora de la ciencia, así que por ahí leí cosas demasiado ambiciosas para mi edad de chico, ¿no? Claro. Y entendía la mitad, pero leí La Metamorfosis a los 10, leí, qué sé yo. O sea, que soy... Y después empecé a entender, o sea, no es que la entendí del todo. La Metamorfosis
es fácil de leer, pero leí otros textos que no entendía nada, pero rayoneaba los libros de mi casa, mi papá tiene una biblioteca muy grande y él me dejaba que yo jugara con los libros para que me dejen Así que viene de muy temprano, lecturas que combinaban la ficción con después la divulgación científica, además de adolescente, me interesó mucho Claro. eso también. Soy muy lector. No soy un lector rápido, como otros amigos. Leo Es que lento y leo a veces, mucho, releo, hay cosas que leí claro, muchas veces. hay que desmitificar ciertas cosas del lector. Yo tengo un amigo que también dice, no, yo no leo porque leo lento. Pero nadie apura a leer. ¿No? A veces son preconceptos o prejuicios que uno tiene y por eso después termina desestimando ciertas cosas o ciertas actividades. Sí, yo leí mucho, bueno, leí muchas cosas de ciencia, historia de la ciencia, qué sé yo, pero te digo, novelas como La Guerra y la Paz o Rojo y Negro de Stendhal, 3 o 4. O sea, no leí libros de más de 500 páginas, El Hombre de la Rosa, pero Claro. contados, contados. Y después hay los libros de Borges, los demás los leo, los leí 50 veces, pero no soy un lector muy paciente de cosas, de textos largos. Y estoy acostumbrado a agarrar, digamos, libros enormes de física y empezar a avanzar y pum, quedarme ahí, después avanzar y pum. Y no podés hacer eso Claro, con una con novela. una Entonces, novela. sí, pero por eso me gusta leer exhaustivamente ciertas partes. Entonces soy, en cuanto a la ficción, un lector muy, muy enfocado en cuentos, más que en novelas. Claro, bueno, mencionabas a Borges. Borges ha escrito cuentos que quería que salían en una sentada. Ujú. Y también llevando a Borges, Borges dice que si un libro no te interesa lo tenés que dejar sin culpa. ¿Viste? A veces uno es como que dice, no, pero tengo que entenderlo o tengo que seguir. Y eso se aplica a la literatura, como se aplica a la física, como se aplica a la matemática. Todo lo que uno aprende lo aprende solo, lo aprende porque te gusta. Por supuesto que necesitas entrar al mercado laboral, pero, Claro, y aprender ciertas cosas, pero lo que aprendes bien lo aprendes solo y lo aprendes con gusto y después si te enseñan bien a que te interese algo, o no te quitan ese interés intrínseco que todos tenemos por todo. eso, Este, ¿no? eh, Yo, enseñar más, o sea, es enseñar a seguir siendo, a preguntarse, ¿no? Bueno, vos como físico te has claro, preguntado toda la vida. claro, pero como niño me preguntó toda la vida. Yo creo que más que Claro, enseñar a preguntarse es no interrumpir ese impulso de pregunta. Los chicos te preguntan todo y te hacen cada pregunta, sí, ¿no? sí. Yo a veces doy clases así para escuelas de chicos, chicos de 7, 8 años, y te preguntan cada cosa, alguna cosa, mi papá estaba en la bañadera y qué sé yo, bueno, poner, pero después, ¿qué hay después del borde del universo? Claro, No, y una cosa que decir, bueno, ¿y qué había antes del Big Bang? Y los chicos hacen todas preguntas inteligentes y no tienen el miedo a preguntar cosas que los hagan quedar como ignorantes o como que yo creo que hay que mantener esa cosa, digamos, yo he estado en seminarios y he escuchado las preguntas más sencillas y triviales de gente muy encumbrada. No tienen miedo a claro. preguntar, ¿no? Bueno, a ver, en periodismo, no sé si puntualmente en periodismo, ¿no? Pero siempre está como, tenés que preguntar desde un saber. Y yo no sé Bueno, hay que si preguntar. No, no. Bien, me gustó. ¿Vos qué opinás? yo opino que no. O sea, uno puede saber para preguntar lo que no sabe, pero si vos, o sea, podés no tener un saber y que la pregunta sea todavía mucho más o interesante o genuina o abarcativa. Pero eso, si vos preguntas de un saber, desvirtúa la idea misma de la pregunta. Porque bueno, la pregunta es un interrogante hacia algo que vos ignorás. Por eso, yo Pero calculo que es un... apoyado en una erudición, decís Claro, vos. Pero fíjate que Borges, que hoy cumple años, es justamente sí, el contraejemplo de eso. El tipo juega, y en cierta forma juega desde un lugar de sinceridad, a no saber nada, a dudar de todo y a preguntarse todo de vuelta, ¿no? La duda metódica. Y así llega a conclusiones extraordinarias. Yo creo que escuché por ahí
vos que sos de la profesión, que hay como dos maneras de entrevistar. Una es informarse muchísimo sobre la persona que vas a entrevistar y medio completarle la frase, y la otra es pretender que no sabe nada de la persona. Claro. O ir dispuesto a charlar con alguien que vas a conocer y que sabes que te va a decir cosas muy interesantes, qué sé yo. Pero es cierto que la pregunta muchas veces en el periodismo y en los seminarios, muchas veces, sobre todo para los que no son tan encumbrados, es una manera de expresar la propia erudición, de plantarse ante la audiencia, de decir, miren cómo sé de esto, y cómo mi pregunta es una especie de corrección también, de crítica, de establecimiento de postura política o de postura, Claro. ¿no? En vez de, bueno, abrirse a la pregunta verdadera, que también es una actitud que yo la veo en Borges, porque Borges era alguien que no era el escritor comprometido. Entonces, en la ciencia, cuando uno hace una pregunta verdadera, está abierto a que esa sabiduría previa de la que hablas vos es desafiable, es revisable. Es que yo creo que hay que quitar el absoluto de hay que preguntar desde un saber. No, yo creo que a veces un saber te abre nuevas preguntas. De hecho, la historia de la filosofía, ciencia y filosofía, que al principio era el pararse en los hombros de los gigantes, es decir, hay toda una evidencia y una escuela previa donde vos te parás y seguís yendo hacia adelante. Pero que el no saber no te impida preguntar tampoco. Al contrario, me parece a mí que el no saber debería habilitarte a preguntar. Claro, pero por esto de la vergüenza de no, uy, si pregunto esto van a pensar que no sé de aquello, uno se censura. Y ahí, claro, esa censura, esa limitación va incorporándose, va haciéndose carne, y los niños tienen ese desparpajo ante la pregunta. Claro. Yo lo veo en Borges. Borges es un niño haciéndose preguntas sobre la infinitud del tiempo, es como el tipo se hace cada pregunta, y como está escribiendo literatura, se permite no estar sujeto al rigor que vos tenés que tener cuando haces afirmaciones de lo de filosófico, de la matemática, ¿no? Entonces, y así como se permite esa libertad, hace cosas de grandísimo impacto, ¿no? O sea que yo creo que sí, que la verdadera docencia, por supuesto, hay que saber, justamente de eso se trata, pero el avance del conocimiento se hace mucho más sólido cuando uno pregunta si tenés una duda, y la tenés porque sos ignorante de un tema, preguntá sobre eso, por más elemental que suene. La única pregunta tonta es la pregunta no hecha, ¿no? Ese es el cliché. Exactamente, ¿no? Pero sí, también no solo por ser un cliché tiene que quedarse afuera, sino muchas veces es cierto, ¿no? Los clichés están enraizados en la verdad. Le debería haber preguntado, pero no me animé. No me animé, y realmente, y desde el punto de vista digamos, colaborativo, yo en mi universidad hago mucho esas preguntas, ¿no? Y los estudiantes vienen y me agradecen. Porque dicen, vos sabés que a mí me aclaró un montón esa pregunta, porque yo un poco esa pregunta guía a la audiencia también, a la que no se anima a preguntar cosas que son parte de lo que se supone que debes saber, ¿no? Pero bueno, ahí yo escuché a periodistas que preguntan bien también, o sea que... Sí, es el equilibrio, ¿no? O sea, no hace falta... O sea, después podés, como vos decías, para la entrevista, sí, está el que se prepara de una manera detectivesca, que hasta sabe la pregunta, que pone como protagonista la pregunta que la respuesta, y ahí, en mi percepción, no me parece una gran entrevista si vos vas sabiendo y tratando de ser más que el entrevistado. Ahora, después es una mezcla. Yo me interiorizo en el entrevistado, pero para que me abra otras puertas a la curiosidad. Exacto, está bien. De hecho, algo que vos dijiste en otro vivo acá con Radio Mitre, y me parece también muy interesante respecto de los lectores, que arrancamos por este lado, es la tolerancia a la comprensión parcial. Y esas cosas que vos es como que lees y decís, acá hay algo, no sé del todo. A mí me pasa con la filosofía, me gusta leer filosofía, pero no entiendo el gran porcentaje de eso, pero sé que me gusta y releo y voy ahí, y es amigarse con la comprensión parcial. Absolutamente, yo soy un defensor de eso, y también basado en mi propia experiencia. Yo cuando era chico me suscribía científicamente a Investigación y Ciencia, que era la versión castellana de una revista de divulgación
que es norteamericana, que se llama Scientific American, y me fascinaban los primeros párrafos. Y después me perdía y lo Claro, abandonaba, porque me perdía y lo abandonaba. Ya de más grande, ya de experimentado o semi-experimentado, empecé a colaborar con gente muy prominente y les llevaba un trabajo, che, leí este trabajo y el tipo leía y salteaba y llegaba al final y se hacía una idea más o menos, no se quedaba, yo empezaba a leer un paper, un trabajo, había una ecuación que no entendía y paraba ahí y no claro. seguía, ¿no? Entonces, no, es imposible entender todo, ¿no? Y está bueno pensar en términos de comprensiones parciales que con el tiempo van a ir conectándose, ¿no? Eh, Pasa con la ciencia, pasa con la literatura. Vos lees algunos textos de Borges por primera vez, lees Plon, Uqbar, Orbis Tertius y no Sí. entendés nada. No entendés Ese nada. fue, me acuerdo, el primero que abandoné de Borges. Un Claro, poco con culpa, decir, che, pero ¿cómo puede ser? Pero era, bueno, veremos más adelante. exacto, exacto. Y después vas conectando, volvés. Quizás ni Borges lo entienda del todo, pero, y eso pasa muchas veces, ¿no? Yo creo que es clave de la manera de leer y de manera de entender y de aproximarse al conocimiento, desarrollar esa tolerancia a no entender del todo, a estar cómodo con entender en parte. Porque al fin y Claro. al cabo, lo dice Pablo en la Biblia, todos entendemos en parte. Y sí. Conocemos todo en parte. No hay nada que entendamos 100%, ¿no? Entonces, parte Y de si la... creemos que lo entendemos 100% es que estamos equivocados. Y sí, muy probablemente, muy probablemente. Entonces, pero es una práctica, te digo, porque requiere un cierto, digamos, en mi caso, yo no sé cuánta gente pero por los rebotes que he tenido de esa frase, que inclusive es un consejo que le doy a los estudiantes cuando entran acá a primer año, me parece que es un consejo, una idea que es común a muchos de nosotros, ¿no? Claro. De que muchas veces esa comprensión parcial te traba y no, hay que amigarse con eso porque a la larga es como un amigo que, bueno, tiene historias secretas, una amiga que conoces en parte y a la larga la vas a ir conociendo, una persona que vas a ir conociendo. Eh, es un Y ahora, mecanismo interesante para la cultura en general, me parece. ¿y cómo afecta eso en vos, en tu rol de divulgador? Donde una cosa es adquirir conocimiento, otra cosa es comprender ese conocimiento adquirido y otra cosa es la divulgación, porque me imagino que vos tratás de que te entienda la mayor cantidad de personas posibles. Ese es el desafío, ese es el desafío. Y en cierto punto yo, por un lado, cuando escribo divulgación, le escribo a mí mismo cuando tenía 14 años, cuando me empecé a interesar por la ciencia Y no y entendías los papers. no entendía los papers, leía la divulgación y me encantaba, inclusive la divulgación no la entendía del todo, pero los grandes divulgadores que yo leí me hicieron sentir que si bien no entendía del todo, había algo hermoso y fascinante para entender, ¿no? Y esa es la misión para mí del divulgador, de contarte la idea en general, porque no es una clase, No, claro. no va a la artesanía formal de la matemática del asunto, sino que va a la inspiración a través de la idea, de lo fascinante que es la idea, ¿no? Es como sembrar un virus de Claro. curiosidad. No, Tenés que ir a no pescar, es el no es momento que. para hablar de virus, pero No, sí, no. sembrar una semilla de curiosidad. Ahí está. Porque si vos das un seminario, das una clase, la gente que está interesada se anota y va a escucharte con un interés. De la otra manera, vos tenés que generar ese interés. Claro, generar ese interés y también o el doble propósito de inspirar a un chico o una chica muy joven que quizás en su futuro eh, sean científicos o decidan ser científicos por esa lectura, pero también a contribuir a la alfabetización científica de la sociedad, que no necesariamente van a ser científicos profesionales, sino que van a desarrollar el espíritu crítico o eh, la admiración por esa gran obra humana que es la ciencia, ¿no? Entonces, Claro. yo creo que a mí me encanta la física, me encanta haber seguido este camino y estoy tan chocho con muchas de esas ideas que me gusta contarlas. Y por otro lado,
yo como varios que hicimos carrera científica, nos especializamos en algunos temas. Cuando tenés Sí. que empezar a contar al gran público muchas de las ideas abarcadoras de la física, te das cuenta de que algunas no las entendías tan bien, ¿no? Ante las preguntas, ¿no? De esas que hablábamos antes. Ante las preguntas o ante las preguntas hipotéticas que vos te haces cuando estás escribiendo sobre algunos fenómenos. ¿Por qué el pato? Justamente estoy trabajando con un colega en esto. ¿Por qué el pato? Porque empezamos a hacer unos jueguitos de experimentos. Hace una estela en el agua cuando nada, el ganso ahí Sí. en los parques, en los bosques, el lago de Palermo, que tiene siempre el mismo ángulo, ¿no? No importa con la velocidad con que se mueve el pato. Entonces, bueno, tenés que explicar eso y tenés que explicar las ondas en el agua. Y bueno, cuando voy a explicarlo a un público no científico, me encuentro con dificultades y las dificultades están basadas en que no lo entiendo del todo. Entonces, para mí, la divulgación tiene ese un propósito egoísta también, enseñarme a mí mismo cosas que no entendía del todo bien, ¿no? Para Bueno, poder, totalmente. para poder comunicarlas, ¿no? Sí. Estamos en una época propicia para la divulgación en cuanto a la recepción, me pregunto. Y te doy un ejemplo de el Doc López Rossetti en medicina. Dice que muchas veces llega un paciente ya con un diagnóstico que vio en internet. Entonces, la primera parte de la consulta tengo que hacerle entender que ese diagnóstico no es el correcto y la última parte, tal vez más pequeña en el tiempo, tiene que hacer su propio diagnóstico. Ahora, vos como divulgador, ¿te pasa que ya te encontrás con ideas preconcebidas, con posverdades que tenés Oh, que romper para seguir avanzando? totalmente, y eso pasa no solo como divulgador, sino que pasa como educador también en los colegios. Hay un montón de preconceptos con los que uno llega a digamos, a la infancia inclusive, porque en gran medida la física, no en el caso de la medicina, porque la medicina es una información que uno tiene, una información eh, parcialmente digerida y no del todo confiable, que tiene ahora con Internet, Claro, que tiene acceso a todo. En la física, una de las cosas maravillosas es que la historia de la física, en gran medida, es una historia de la refutación de intuiciones, ¿no? La intuición te dice que el sol sale, que la Tierra es plana, de que la Tierra está quieta, claro. de que los Que el cuerpos más sol gira pesados caen, alrededor de... el sol gira alrededor de la Tierra, porque vos ves el sol que sale, es decir, que entra. Lo natural es pensar que el sol está girando. Y Claro, vos la curvatura de la Tierra en una cancha de básquet no la ves. Vos pensás que es plana, porque lo natural sería pensar que es plana. Yo no veo la sí, curvatura en una cancha de básquet. Y si tiro dos cuerpos, una hoja de papel cae lento y un bollito de papel cae más rápido. Entonces, o un piano cae más rápido. Entonces, los cuerpos más pesados caen más rápido, te dice la intuición. claro. Entonces, o la idea de que la fuerza es la causa del movimiento. Cuando yo empujo algo se mueve, cuando dejo de empujar no se mueve. En cambio, la fuerza en realidad es la causa del cambio del movimiento, no del movimiento. Entonces, ese tipo de... es una cuestión milenaria, como pasa con un montón de intuiciones, tiende a razonar aristotélicamente de cuanto a la dinámica, digamos. Claro. Entonces, uno llega con un montón, o el estudiante, en general pasa, ¿no? Que uno enseña la física de Newton, cómo es, y a la gente le hacen test 3 años después y sí, y vuelve a pensar de una manera, digamos así, aristotélica, en el sentido de que la fuerza es la causa del movimiento y no la causa del cambio, etcétera. Hay un montón de ideas que son, no sé si preconceptos, como diríamos, pero sí más bien intuiciones desarrolladas a lo largo de evaluar la experiencia. Y lo que está a la vista no necesariamente es lo que resulta de indagar lo que está por detrás, ¿no? Claro. La intuición, la evidencia más inmediata, que es la que configura nuestra intuición, es engañosa en muchos casos. Y ahí es donde eh, aparecen en los fenómenos físicos muchas cosas sorprendentes que son casi mágicas, ¿no? Claro. Y eso es maravilloso, pero sí, la respuesta es sí, uno tiene que de alguna manera desandar ciertos... Pero eso fue, sí, entonces, a lo que voy, no es síntoma de esta época, no me refiero a los 10 años, digamos, pero en algún punto siempre fue así.
En algún punto siempre fue así, pero si me apretás o me apurás, hay ciertas cosas de época, ¿no? Hay ciertos, las pseudociencias. Sí, ¿No? Es decir, hay verdades emotivas, como vos dijiste, por claro, verdades, que son las verdades apoyadas en la experiencia personal, en la emoción, más que en la evidencia, ¿no? claro. Verdades Entonces, emotivas, sí, claro, la astrología, la homeopatía, esos son la tierra plana, son verdades que no están apoyadas en experiencias, en evidencias verificables, repetibles, sino que son verdades que se aplican como, digamos, si alguien me dice, sí, yo la vi a la Virgen de Lourdes, y bueno, la viste, y la persona que estaba al lado no la vio, pero él le dijo o ella le dijo, y se empezó a crear una cadena, entonces de pronto hay este, me acuerdo que Will Chamberlain era un jugador de básquet que hizo 100 tantos en un partido. El primer jugador que hizo 100 tantos en un partido de sí, básquet en los 50, 60. Bueno, el número de personas que dijo que vio a ese que estuvo en ese partido alcanzaba para llenar 5 canchas de básquet. claro. Los testimonios de gente que lo vieron a Will Chamberlain hacer más de 100 puntos. Es decir, las verificaciones de muchas cosas. Entonces, ahí hay una colisión que deriva de, que es relativamente nueva de las pseudociencias, que se apoya un poco en la información de Internet también, el hecho de que hay una Claro. sociedad muy tecnificada, que de alguna manera se separa, una cierta juventud que se separa se distingue de la espiritualidad de las religiones organizadas por un montón de motivos morales y que resulta poco creíble a una persona de los 30, 25 a 30, que el mensajero del universo sea un hincha de San Lorenzo, que está, ¿no? Claro. Pero sí le resulta creíble porque hay una cuestión más tecnificada de que Marte, cuando está en conjunción con no sé qué, Sí. afecte el destino de un ser humano, ¿no? Y también Entonces, es quitarse la responsabilidad de los actos en algún punto. sí, no sé, pero quiero decir, puede ser atribuirle a un Claro. designio planetario. Eh, Eso es otra interpretación psicológica, pero sí, a mí, digamos, es bastante impopular esto que te estoy diciendo, ¿no? Sí, sí, Pierdo sí. en el sentido, Lo sé. ¿no? Pero es uno de los elementos que están en colisión con la educación científica. Uno tiene que reconciliarlos de alguna manera, digamos, tratar de plantearlos como no contradictorios para no pelearse con la mitad de la gente. Es que Pero ese es otro tema, ¿no? Bueno, el otro día hablaba con Guadalupe Nogués, una bióloga que escribió un libro sobre la sí, sí, la posverdad. conozco. Por eso, el pensar con otros, hablé acá en estas charlas en Pantuflas hace poco, y está bueno eso, porque es tratar de armoniosamente vivir en la contradicción, o mejor dicho, no con uno, sino en el no opinar igual que el otro. Porque a veces uno se enoja, entonces impone, y ante esa imposición termina alejando todavía más las partes. Claro. Sí, hay que Haciendo buscar, como exacto, sí, más irreductible la vuelta, digo. de acuerdo. O sea, hay que buscar maneras de estar de acuerdo, de estar de desacuerdo o de buscar cuáles son los puntos de intersección del diagrama de Venn, de esas visiones, ¿no? Eh, Dicho esto, no es todo lo mismo, A ¿no? ver, No es todo lo mismo, o sea, no es que de que toda verdad es cuestionable en simetría democrática, ¿no? no, no, claro. Si yo voy a afirmar algo sobre el mundo físico, esa afirmación para que sea aceptada tiene que, para mí y para toda la comunidad que así llamada científica, tiene que más o menos seguir ciertos Protocolos. protocolos de aceptación, como si alguien dice el dólar está a 2.500 pesos. Bueno, vos tenés que ver, si yo te digo ahora, vos me crees que el dólar, vas a Bueno, buscar acá en un método. Argentina lo iría a chequear. No, lo irías a chequear. No. Segundo mal ejemplo. Pero hay criterios de verdad que, bueno, hay donde hay cierto compromiso que, bueno, hemos sido criticados, somos criticados los científicos en parte por ese punto de vista, pero
Yo creo que no se trata de una dicotomía entre ciencia y otras cosas, sino que la ciencia de alguna forma se ocupa de incorporar las cosas que más se Claro. aproximan a la verdad. No, y si vos contradecís algo que tiene evidencia, tenés que mostrar la evidencia. Distinto es dudar de algo que no tiene evidencia. Por eso la duda también es un arma de doble filo. Claro, yo pienso que uno, si habla de la no evidencia, por supuesto, ahí en Mateo 11:1, la Biblia dice la fe es la evidencia de lo invisible. Claro. O sea, si vos tenés fe, no necesitas evidencia, pero entonces ahí lo acepto, porque, bueno, vos no me estás cuestionando desde la evidencia. No me estás argumentando que tu afirmación tiene una evidencia, sino que estás diciendo, bueno, yo creo en eso porque tengo fe. Y bueno, eso es una manera de... pero hay otros áreas del conocimiento que no pretenden la fe y pretenden una validez. Claro. ¿Y cómo te ambigua. llevas con...? Viste, uno tiene que elegir qué batallas dar. ¿Cómo te llevas con todas esas cosas? ¿No? Digamos, vos, Sí, en algunos casos donde, listo, seguís tomando el café y... Muy bien lo tuyo de elegirte. Yo medio que he dejado de dar esa batalla, aunque me he metido yo mismo en esta charla. Sí, creo que es una batalla que no hay que dar desde el lado de la ciencia. Bueno, digamos, algunos sostienen que sí, porque a cierto punto es una irresponsabilidad no darla, ¿no? Claro. En el sentido de que hay muchas decisiones que se pueden tomar que pueden ser nocivas para la salud, digamos, ¿no? Sí, que puede perjudicar. Y no solo para la propia, sino para en los chicos. peligro. Exacto, Claro. exacto. Entonces ahí es donde éticamente es un compromiso. Y yo la he tomado, he escrito sobre eso, pero como vos bien decís, hay que elegir qué batallas dar, y yo prefiero en este momento defender la ciencia sin atacar. Totalmente. Defender y la conexión del arte con la ciencia, que para mí es fundamental. Ese era el otro tema que quería ir abordando, el del arte y la ciencia, que calculo yo erróneamente siempre se los tomó como cosas distintas, más allá de que hay mucha ciencia en el arte. O sea, hay evidencia científica dentro del arte. Claro, sí, pero pues es que antes de eso, quería alargar un poco la respuesta a la pregunta anterior. Dale. Este momento, que es un momento obviamente dramático del mundo, Sí. nos va a dejar algunas cosas, me parece a mí, que son positivas, ciertos hábitos de comunicación, ciertos hábitos de vivir con menos quizás, o vivir en poco, pero también nos va a dejar cierta valoración de la ciencia como sistema que resuelve, digamos, como cuerpo de ideas al que hay que acudir cuando los problemas son acuciantes y cruciales y graves, ¿no? Ahora, antes de pasar a este otro tema, seguimos con este. Yo creo que también lo que pasa es que estamos viviendo en tiempo, los no científicos, los de a pie, estamos viviendo en tiempo real ustedes que buscan evidencia científica, que lleva un periodo largo, un periodo de contradicciones, un periodo de mucha bruma hasta que empieza, claro. Pero lo estamos viviendo en el estadio, o sea, siendo hinchas y quejándonos al árbitro porque tapabocas sí, tapabocas no, pero dijeron que no contagia. Hoy salió el primer caso de UNRWA. Bueno, pero eso no es evidencia. Estamos viviéndolo ahí. Y los seres humanos que somos directores técnicos. Sí. No, y lo que pasa es que además somos parte del experimento. Claro. Somos parte del experimento, pero yo creo que hay, por supuesto, en todos los países, sobre todo Estados Unidos, Argentina, está politizado el problema, como pasa en los grandes avances tecnológicos, pero lo cierto es que acá se están mirando estadísticas, se están mirando números, se están mirando curvas. ¿Qué decisión se toma con esa curva? Tiene que ver con criterios que a veces son equivocados, cuestionables, pero no hay duda de que hay que mirar cómo está la curva, y de que si yo creo que está mal este problema es porque si está mal usar barbijo es porque hay cierto experimento que me dice que está mal usar barbijo, o si está bien usar barbijo es porque hay un experimento que muestran que es así.
y que si vamos a salir de esto, va a salir con una vacuna, y la vacuna la desarrollan los científicos, o sea, Obvio. con una metodología, con un sistema Con un protocolo con de un fases. protocolo que te lleva largo tiempo, o sea, y con pruebas y con estadísticas y para probar la- Pero por eso, el que esté en la tapa todo el tiempo, ¿no termina siendo propicio a la posverdad o a la cuestión de fe en la verdad? ¿A qué voy? Porque después, antes, por ahí eran, reitero, papers en revistas especializadas donde había un discernimiento se desmenuzaba de una manera crítica. Hoy en día, por ahí leemos, como decías, un título y una bajada de, en Francia, un científico, un médico dice que con el hidroxicloroquina, bueno, punto, pasa a ser una verdad irrefutable. Después, no, ahora duda. Entonces estamos como opinando todo el tiempo. Sí, sí, es cierto, porque en todo proceso de descubrimiento hay papers descabellados, hay gente que Claro. dice barbaridades, pero a lo que voy yo es que creo, veo en la comunidad sensata que la salida está por el lado científico. Digamos que Mm. acá que esa es la salida, digamos. Ahora, y a la salida me refiero a que se acaben los contagios de esto. Claro. O sea que no hay otra salida que escuchar a los científicos y ver, por supuesto, después vos tenés que tomar medidas en base a un problema en el que los científicos no están muy de acuerdo con qué es lo que está pasando. Hay evidencias, estamos en medio del desarrollo de una teoría, como cuando Claro. no se entiende bien, vos estudias cualquier momento de historia de la física donde yo lo comparo, digamos, había un físico que decía una cosa, otro que decía otra, se peleaban, no, porque sí, porque no, y pasan décadas hasta que se ponen de acuerdo. Pero nadie sospechaba de que la solución iba a salir de ahí, digamos, de ese diálogo con errores. O sea, creo yo, o quizás es mi propia esperanza, de que esto va a prestigia la ciencia, en el sentido de que bueno, hay que apoyarse en la evidencia científica. Pasa que el problema desde que empezó en marzo hasta ahora no se entiende muy bien cómo viene la cosa científicamente. Cada vez se entiende más, Es que es poco, por eso te digo, aprendimos, los que no nos dedicamos a esto, es que es poco tiempo. poco tiempo. Para los científicos, todo ese laburo por ahí, puertas cerradas o en un mundo más reducido, tenías menos opinión externa porque se debatía en un paper que le respondía a otro que no sé qué, hasta que después, pum, y después salía la vacuna de tal cosa. Pero nosotros no nos enterábamos todo el proceso. Claro, 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 claro. Bueno, con la polio fue también un proceso de experimentación y qué sé yo, pero llevó varios años, o sea, ¿no? Claro. Y todos los muestreos y las estadísticas. Eh, claro, no. A mí el problema técnico me supera, pero yo sé que hay eh, que es el camino, ¿no? Claro. ¿No? Eh, Pasa que también estamos ansiosos, ¿no? Es como tipo, che, Y dale, no, yo quiero estamos que... afectados, Claro. estamos en la casa, vamos a salir. Los problemas económicos que esto causa y que Mm. tergiversa todo, que ahí también hay un problema. ¿Hasta qué punto dejas salir un poco más? Y ahí ya se convierte en una. Y ahí vuelve la emocionalidad a la supuesta verdad, donde entonces vos te agarrás de Claro, alguien que dice, la cuarentena no sirve. Y vos que necesitas salir a laburar decís, ah, bueno, entonces tienen razón, la cuarentena no sirve. Pero claro, bueno, es más eso emocional. es absolutamente, absolutamente. Y por otro lado, sí, no, es un lío. Bueno, yo te decía esa afirmación porque a mí me pareció, al menos al principio, me parecía que. Perdón, voy a desenchufar Sí. esto. Atendé, atendé. No, es que justamente lo saqué al teléfono de acá para no atenderlo, pero seguir sonando. Eso. Impecable. Se vuelve a sonar, lo corto al cable. Sí, es un problema complejo y yo veo que sobre todo en Estados Unidos está extremadamente politizado. Este, Como que el gobierno está negando
postura de los científicos en gran medida. No en Claro. todo, pero en gran medida. Totalmente. Este, Es que es mucho tiempo, entonces las crisis se van viendo, porque acá estamos contentos al principio de que la grieta se había achicado, o al menos no había grieta porque era la salud, ahora vuelve, ¿no? Si es mucho, si es poco, si las libertades, pero las libertades en pos de, viste, proteger a la población, bueno, pero yo elijo si me protejo o no me protejo, sí, pero si vos elegís no protegerte, no estás protegiendo al lado. Filosóficamente es muy interesante todo lo que está sucediendo. sí, sí. Y sociológicamente es un problema. Claro, sí. Y encima hay ciertas culturas en las que, digamos, que en donde funciona más, qué sé yo, en Tailandia o en ciertos lugares de Asia, hay una cultura de usar el barbijo cuando te resfrías ya existía, para no afectar al otro, ¿no? Entonces, en esos lugares fue mucho más fácil imponerlo porque inclusive religiosamente, vos tenés que proteger al otro es más importante. Claro, eso es más consonante con, digamos, con los cánones culturales del lugar, ¿no? Así que sí. Ese era un punto que te comentaba de la ciencia a la larga, en conexión con el momento que estamos viviendo, más en lo inmediato, no tanto en la era post-internet. Totalmente. Sí, sí, bueno, que sirve de ejemplo, de gráfico a lo que hablamos, ¿no? De la posverdad, de romper esquemas ya preconcebidos por la sociedad, por la cultura, por los padres, por el entorno. Claro. Y ahora sí nos metemos en el arte y la ciencia, porque siempre, o no siempre, pero en algunos casos se los veía como antagónicos, siendo que la matemática en la música, en cuanto a las notas, a las vibraciones, y demás, está en cuanto hay evidencia, ¿no?, científica de la ciencia en el arte. ¿Vos lo viviste en algún momento como una dicotomía o siempre fluyó naturalmente en vos? Yo lo viví como una dicotomía, en el sentido de que era músico y era científico por muchos años. Claro. Y cuando fui madurando, y sobre todo cuando ya no tenía tanta el impulso de carrera de seguir siendo el especialista en publicando sobre el mismo tema, empecé a indagar en las conexiones y lecturas en las que yo tenía cierta intuición de que me gustaba la física también por la belleza que me inspiraba, por la elegancia de la teoría, por esa cosa de una especie de experiencia parecida a la experiencia estética, de cuando entendés algo. Y entonces empecé a indagar, a reaccionar a aquellos párrafos que quizás pasaron desapercibidos cuando leía antes, en los que los científicos hacen alusión a la belleza de la ciencia, no tanto como una apreciación superficial, sino como una especie de criterio que auxilia en la búsqueda de la verdad, ¿no? Sí. O sea, de alguna forma, las teorías científicas que son más elegantes, más simétricas, más agradables o sencillas, son las que son más candidatas a ser verdaderas. O sea, de alguna forma hay una conexión de la estética con la ciencia en que hay momentos en la historia de la ciencia en que la teoría nueva no es una teoría configurada persiguiendo la explicación de un experimento que no se entendía, sino un horizonte de belleza, de elegancia, claro, de la teoría nueva respecto de la anterior. Entonces, eso es lo que te está diciendo en el fondo, es que las leyes de la física, no es que el universo está gobernado por las leyes de la física, no es que la física está en todas partes, lo que está en todas partes es el mundo. Las leyes de la física son una descripción nuestra, un dibujo, una caricatura de esas regularidades. Entonces la misma imaginación que es la que dibuja la perspectiva y un retrato en el que vos no podés dibujar el retrato con precisión tridimensional y fotográfica, sintetizás. Entonces la física es la descripción de esas regularidades y la mente que describe esas regularidades es la misma mente que crea el arte. Entonces la misma imaginación que crea la ciencia es la que crea el arte y hay muchísimos, por supuesto, está la evidencia, después hay que la teoría tiene que corroborarse, tiene que verificarse y demás, ¿no?
pero la estructura de esa teoría y de todas las teorías científicas reflejan de alguna manera nuestro sentido, nuestra manera de ver las cosas, ¿no? Yo siempre Claro. fantaseo con una civilización y que haya otra inteligencia que sea capaz de descifrar leyes. Seguramente la ciencia que tienen es completamente distinta a la nuestra. El mundo es el mismo, pero la física que encontrarían, mezclaría cosas, yo la vuelo a la ley de Newton. Ah, eso que yo les vuelo, que yo llamo la ley de Newton. Cosas por el estilo, Claro. ¿no? Entonces, si hay una estructura matemática que es creada por la mente, como es creada el arte. Y después, por supuesto, lo otro que decís vos es cómo van de la mano, ¿no? Cómo todos los movimientos artísticos se han ido nutriendo del desarrollo científico del momento. Totalmente. Los instrumentos musicales te derivan de la tecnología del momento, la pintura, digamos. Cuando se inventa el pomo de pintura, los pintores pueden salir afuera a pintar y pintan la naturaleza. El impresionismo Cambia surge la de ahí. técnica, pero la búsqueda sigue siendo la misma, ¿no? Claro, pero los instrumentos se van Sí. sofisticando y los instrumentos van gravitando sobre la manera de pintar, sobre la manera de componer, sobre la manera de escribir. Ni hablar de la literatura, va de la mano de las cosas del conocimiento científico del momento, y además también la literatura gravita sobre la ciencia en el sentido que se anticipa a ideas, ¿no? Claro. Antes de hacer dos preguntas que me imagino que en realidad son súper abarcativas, te quiero preguntar, sí, esto, ¿no? En cuanto al arte, el saber más, si a veces no quita la espontaneidad. En la música, digamos, sabiendo que en cierta tonalidad vas a cierto acorde, sabes que tenés cierta cosa garantizada, volvés, no sé, primera, quinta, sexta, cuarta, y ya tenés, ¿viste? ¿Eso te quita la espontaneidad o no? El saber volviendo al preguntar de un saber o crear un saber, te puede abrir una nueva búsqueda genuina. Mira, yo creo, mi respuesta es general, después tengo casos particulares, pero es que no te limita, al contrario, te amplía la paleta, te agrega Claro. octavas en tu herramienta creativa y te ayuda a entender un montón de cosas. Yo creo que es importante, para mí es crucial. Yo no puedo no hacer música sin estudiar lo que hicieron otros, sin entender Claro. cómo funcionó lo que hizo Beethoven, lo que hicieron los Beatles. Quiero ver más o menos cómo llegaron ahí, ¿no? Ahora, Y yo te digo, ¿cómo haces para seguir haciendo? Digo, ¿es infinita? Son 7 acordes con sus intervalos, ¿no? bueno, Y así esa es todo. otra pregunta, sí, esa es otra pregunta. Pero tu pregunta va, creo yo, a la supuesta dicotomía o a la dicotomía entre el pensar y el sentir, Sí, ¿no? De alguna manera. Yo creo que en el momento de crear una obra, como en el momento de actuar una obra de teatro, o como el actor se tiene que preparar para actuar. Tiene que hacer sí, sí, técnica sí. vocal, tiene que hacer técnica corporal, tiene que hacer un montón de cosas, memorizar. Pero en el momento en que va a entregar, de alguna forma, si está bien aprendida la técnica, se incorpora a tu ser. Y ya te olvidás de decir la primera, cuarta, quinta, no. Claro. Sentís hacia dónde vas, Fluís. ¿no? Fluís. O sea, si vos querés esquiar y te vas de primera, no disfrutas nada de esquí, te caes en la primera. En cambio, si tomás clases de esquí, o de lo que sea, digamos, ¿no? Al cabo de muchas clases te van a decir, doblar acá, poner acá, apoyar allá, no, me caigo, no, pero sí, poner el pie allá. Ahora, una vez que incorporaste eso, que son las clases que tomaste, el placer de esquiar es Claro. increíble, ¿no? Pero está apoyado en el conocimiento anterior. O sea, los recursos técnicos para mí son importantes y fundamentales. Dicho esto, hay mucha gente que llega a grandes obras o a obras buenas, digamos, con muy pocos recursos, Sí, ¿no? Y hacen de la limitación un estilo. Pero claro. si vos indagás, para mí son Johnny Mitchell, por ejemplo, o Mm, Yupanqui, que tipo toca bien la guitarra, qué sé yo, pero tienen atrás un conocimiento de la tradición, han escuchado todo,
Johnny Mitchell se cambia la afinación para no repetir las posiciones, hacer las posiciones las tres posiciones que sabe. Las que sabe, pero en otro tono. En otro tono. Y hace cosas, pero alucinantes, ¿no? Yo creo en la educación y en la formación, en nutrirse de la mayor cantidad de elementos técnicos. Y vos ves que los grandes artistas, todos han conocido la técnica de su arte con muchísima profundidad y han innovado a partir de ahí, ¿no? O sea, para pensar fuera de la caja hay que aprender a pensar dentro de la caja primero. Totalmente. Bueno, volviendo a cómo comenzamos, a Borges, para romper con la escritura tenés que conocer bien lo que haces y después podés romperla. Porque si no, no puedes romper algo que no sabés. Claro, y no solo eso, sino que Borges, como grandes otros artistas, la rompen, pero no tanto, porque afanan descaradamente. Sí, sí. O sea, ese descaro lo adquirís cuando lo conoces con mucha... son sutiles para plagiar descaradamente. Los grandes cuentos de Borges son cuentos de otros. Claro. Son argumentos de otros. Y ahí volvemos a lo que te preguntaba recién. Digo, ¿se puede seguir haciendo música habiendo tanta música hecha? ¿Se puede seguir escribiendo habiendo sido escrito tantas cosas? Mira, en la biblioteca de Babel te muestra el número de permutaciones de libros posibles y es mayor que los libros serían mayores a los átomos del universo. Y lo mismo pasa con la música, porque la música, si nos restringimos a la música tonal, las combinatorias de notas son infinitas, o no infinitas, pero son tan innumerables como los libros de la biblioteca de Babel. Porque tenés la vertical, los tonos, la cantidad de notas por vertical, después tenés los tonos horizontales, la secuencia temporal, y después tenés la infinitud de sonidos que nos constituyen los tonos, las percusiones, los sonidos de la voz. Es inagotable como es inagotable, digamos, no. Es infinito, en principio es más infinito que la literatura, porque en la literatura tenés caracteres discretos, tenés letras, espacios y símbolos. En la música tenés frecuencias, y las frecuencias son continuas, o sea que los números reales tenés literalmente infinitos. Claro, música, totalmente. ¿no? Por supuesto que sean mensajes distintos, no lo sé, pero sí, es tan infinita como la literatura, como la matemática, a pesar de que algunos dicen que la matemática es más abierta, pero en el fondo es lo mismo, sí, es inagotable. Me dejas más tranquilo. Para cerrar, recién vos mencionabas inteligencia, ¿no? Vos, que soñás con otras inteligencias, y te pregunto, ¿qué es la inteligencia y qué es el talento? Así, como para que lo resumas ahora, chiquitito. No sé, el talento para mí es un concepto extremadamente sobrevaluado, ¿no? Bien. Extremadamente sobrevaluado. Y lo digo... Sobre todo el que uno nace con talento, ¿no? Eso... No, uno no nace con talento. Y lo digo no solo desde mi intuición, sino desde la evidencia. Hay mucha evidencia estudiada la clave del talento y del éxito y de la inteligencia es horas. Sí. Horas en número y horas en calidad de horas, ¿no? Claro. No solo meterle horas ciegamente, ¿no? Pero si vos ves cuál es el gran escritor argentino, Borges. Compara cuánto leyó Borges a cuánto leyó el siguiente escritor. Estoy seguro que es exponencial la diferencia. Si vos comparás Messi con cualquier otro jugador y estoy seguro que si vos ves las horas que puso Messi desde que tenía 3 años, supera y horas, digamos, habilidad intrínseca tenés, pero esa pequeña habilidad intrínseca es una diferencia muy mínima frente a lo que significa el esfuerzo, ¿no? Y la inteligencia, no sé, es una palabra con tantas posibles definiciones. Yo creo que en el fondo es la capacidad para ser feliz, digamos, ¿no? Para encontrar la felicidad. ¿no? Con los recursos que uno tiene. Con los recursos que uno tiene, digamos.
y que no es tan difícil, ¿no? Yo creo que la felicidad es ciertamente fácil, con ciertos mínimo estándar económico Sí. uno siempre está insatisfecho. Yo creo que la insatisfacción puede ser. Pero bueno, yo creo que la inteligencia es eso, digamos, es conseguir no compararse con los demás, con otros, es la habilidad para resolver ese gran problema que es la felicidad. Te lo digo hoy, capaz que mañana encuentro otra definición, ¿no? Es dinámico, no te Sí, preocupes. sí. Alberto, te agradezco tu tiempo. No, gracias a vos, che. Ojalá volver a hablar más adelante, porque siempre reitero lo que dije al principio, es interesante escucharte. Bueno, del mismo modo, yo te escucho en tu programa a veces cuando vuelvo al trabajo y sí, es muy interesante charlar contigo también. Muchas Así que gracias, espero que se Alberto. repita. Gracias. Ojalá. Sí, sí, sí. Abrazo grande. Abrazo. Que esté bien. Vos también. Ahí pasó Alberto Rojo. Yo había que encasillarlo porque en la descripción tenía que poner físico y artista. Músico, bueno, no hablamos sí de la música en general, pero bueno, ha tocado con Mercedes Sosa, con Charlie. Bueno, grandes obras ha hecho él también en cuanto a la música, en cuanto a la escritura y en cuanto a la física y la divulgación. Así que esta charla va a quedar guardada en @Radio Mitre y también en el canal de YouTube de la radio para que la vuelvan a escuchar y para que la compartan. Gracias a todos los que estuvieron ahí. Un grande, exactamente, suscribo un grande Alberto Rojo. Adiós.